Seguimos con más de su programa Tiempo por radio y televisión. Y vamos a hablar ahora sobre educación. No la podemos desligar de la pandemia, de la crisis de la COVID-19. Le damos la bienvenida hoy en la mañana al profesor Luis Bravo Jáuregui, coordinador de la línea de investigación de la memoria educativa venezolana. Profesor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Vanessa. Muy agradable conversar contigo de nuevo. Gracias, profesor. Es difícil que en 5 minutos podamos hacer la disección del sistema educativo venezolano, pero empecemos por cosas muy concretas. ¿Debemos abrir las escuelas en este momento, profesor? Bueno, sí. Yo creo que las escuelas hay que abrirlas. Por supuesto, aclarando que abrirlas significa no necesariamente meter a todo el mundo en un aula de clase, ¿no? Yo creo que hay que tener creatividad en eso. Pero yo sí creo que las instituciones tienen que reabrirse, porque ya vamos para el tercer trimestre y este año está prácticamente perdido, pero no para todos. Está perdido para los pendejos de siempre, pues, ¿no? Está perdido para quienes no tienen conectividad, etcétera, etcétera. No voy a decir. Profesor, usted lo ha llamado una pobre educación para pobres. Estábamos viendo su último escrito. Es decir, es cada vez más inequitativa, ¿sí? Absolutamente. Bueno, y se ha visto, se ha visto en este momento con el impacto de la pandemia, ¿verdad? Que lo que ha sido ha hecho exacerbar una desigualdad en pleno desarrollo, que venía la escuela para los buenos y la escuela para los malos. Es decir, si algo está claro en el informe anual que nosotros elaboramos, es prácticamente el colapso de la educación oficial, pero que no viene ese colapso, no viene por efecto de la pandemia, claro, ni por efecto de cualquier ataque del enemigo externo, ni nada de eso. Se viene por la descomposición del sistema educativo escolar venezolano. Y yo quiero decirlo con claridad, no es porque no se haya hecho esfuerzos, sino porque el sistema educativo está hoy expropiado, pues, ¿no? Pero expropiado ¿por quiénes? Cuando usted habla de una expropiación del sistema educativo, ¿a qué se refiere? Por un circuito de poder que solamente le interesa permanecer en el poder y utiliza todas las instancias del Estado para seguir estando en el poder. Es decir, y pone, diríamos, a toda la estructura de la educación al servicio de esa pretensión del poder eterno, pues, ¿no? Y eso hace que le quita la savia propia al sistema y la deja, pues, al mercado. Es decir, prácticamente la educación está en manos del mercado. Digamos, el sueño ideal de cualquier persona de los economistas de Chicago, pues la educación absoluta al mercado. Entonces tú ves cómo se desarrolla una educación en dólares, cómo se desarrolla una educación en donde el concepto mismo de salario no existe. Claro. No existe ahorita, viene desde hace mucho tiempo descomponiéndose la relación. Profesor, pero fíjese, usted que dice que considera que se deben reabrir las aulas, los colegios, los planteles, aunque no sea para volver todo el mundo al aula. ¿Cómo hacen los maestros que en este momento están resolviéndose la vida como pueden? ¿Cómo vuelven a las aulas? Bueno, yo me imagino que habrá con un régimen especial laboral en correspondencia a la magra remuneración que reciben. Bueno, claro. a la no remuneración. Pero yo creo que eso no es solamente una actividad de creación de la propia institución. Yo creo que a la institución hay que darle autonomía para que recupere algunos mecanismos de financiamiento de las instituciones públicas y oficiales, pues, ¿no? Yo creo que hay que darles autonomía para que vayan resolviendo como institución, no solamente como individuo, porque ¿qué hace el individuo para poder ser, tiene 2 y 3 trabajos, pues, ¿no? Claro. Pero que las instituciones también hay que darles libertad para que hagan, hay que desoprimirla de una intervención estatal exagerada, pues, ¿no? Y bueno, todas las cosas de salud, la vacuna, todas esas cosas. ¿Hay que vacunar a los docentes como un área prioritaria? Bueno, yo creo que en todas partes del mundo eso está planteado como un
unos elementos de prioridad, pues, ¿no? Y me imagino que aquí no es la excepción, hay que hacerlo. Hay que hacer, por ejemplo, apoyar a los docentes que viven cerca de las instituciones, hay que hacer regímenes. O sea, yo creo que el arco, y no el dinero, el arco de posibilidades es bastante amplio, pero hay que hacerlo. Claro. Incluso esto le conviene a los propios gremios. Los gremios no tienen vida si no hay una actividad en las instituciones. Y no te hablan, dígame las universidades. Claro. Sí, en general, todo el sistema educativo. Es espantoso ver la universidad vacía. Es el ideal de cualquier gobierno despótico lo que estamos haciendo con la Universidad Central, por ejemplo, por no decir la Universidad de los Andes, eso, es decir, cerrada. Claro. Vale un punto de crítica al mal gobierno. Pero usted qué plantearía, profesor Bravo Jáuregui, entonces, por ejemplo, para las universidades, reabrirla con claridad meridiana, reabrirla y dejar al juego interno las distintas posiciones, las distintas acciones. Es decir, habrá facultades, mira, hay facultades que están funcionando, claro, con clases a distancia, pero se repite el mismo esquema que usted dice, la pobre educación para pobres. No, y también con iniciativas personales. Yo tengo abierto mi proyecto está abierto, el proyecto de Memoria Educativa Venezolana. Hago lo que puedo, combino, me veo con alguien por allá escondido en un café, es decir, veo lo que puedo. Yo creo que eso conviene. Este año escolar, profesor Bravo, no vaya a ser que se nos termine el tiempo, que debemos estar cerca ya. Le preguntamos, ¿este año escolar usted lo daría por perdido? Totalmente. Bueno, claro. ¿Desde ya? No para todos. No para todos, claro. No para todos, la cosa es diferencial. Allí hay experiencias de primer mundo, experiencias privadas de primer mundo. Hay esfuerzos como la gente de Fe y Alegría, hay esfuerzos de unas escuelas aquí cerca de los Chaguaramos. Es decir, pero por supuesto, eso es una exima. Pero son islas, claro. Profesor, vamos a hacer la pausa. Nos dicen que podemos continuar un poquito más al regreso, entonces vamos a la pausa y lo retomamos en solo minutos. Ya volvemos. ¿Cómo no? Seguimos con más de su programa a tiempo y retomamos la conversación telefónica con el profesor Luis Bravo Jáuregui, coordinador de la línea de investigación de la memoria educativa venezolana. Profesor, lo retomamos en el punto en el que lo dejamos. El año escolar no está perdido para todos, pero formalmente usted como docente y como investigador diría, este año mejor lo dejamos así, ¿no ocurrió? No, lo absoluto, eso sería peor. Fue cuando comenzó, en marzo, cuando comenzó la pandemia, estábamos entrando al tercer trimestre real, pues, ¿no? Y Leonardo Carvajal hizo una propuesta muy interesante cuando vio la incidencia, la gravedad del asunto, lo que estaba pasando en el mundo. Él propuso un semestre de emergencia, es decir, un semestre en donde se concentraran todos los esfuerzos para remediar, para reparar, diríamos, las insuficiencias que ya traíamos. Bueno, yo creo que ahorita habría que retar mucho la imaginación y hacer un trimestre de emergencia y sobre todo comenzar desde ya el año que viene con todas las previsiones que hay que hacer. En las escuelas hay que ponerle agua, hay que hacer una cantidad de cosas. Sí, ahorita evidentemente ponerles agua regularmente no, pero bueno, llevar masivamente cisternas, es decir, todas esas cosas que se han venido diciendo que gente como Olga Ramos y otras cosas han venido diciendo con mucho cuidado. Es decir, incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, por vía de Juan Maragall, tienen un protocolo para la escuela, no necesariamente para meter a todos los muchachos en el aula. Claro, lo que usted planteaba, claro. Claro, exacto, es decir, es cuestión, y hay cantidad de fórmulas, de modelos para hacerlo, pero todos pasan porque regresemos de nuevo a la educación. Y otra cosa, hay una cosa que yo
he venido diciendo, y que es importante, no porque lo diga yo, sino que es importante porque además pertenece a la tradición en Venezuela. El sistema educativo escolar está presente en todas partes de Venezuela, mal que bien, y podría ser un protagonista de primer orden para atacar la pandemia, para atacarla con educación, como se hace, como lo hemos hecho los venezolanos con la malaria. No sé si tú te acuerdas por Gabaldón, en realidad incluso hasta el DDT, que es tan peligroso, hasta el DDT fue mezclado, fue eso en las escuelas. Claro. ¿Por qué? Porque la red de escuelas... Sí, tomar las escuelas también como punto de combate, de lucha contra la COVID-19, Claro, es lo que usted propondría. Sí, claro, sin hablar con la enseñanza de todas las previsiones que hay que preparar para esta pandemia y para las que vengan. Y para ¿no? el próximo año escolar, profesor Bravo, porque estamos hablando de que le queda pues ya lo que llaman el tercer momento, o el tercer lapso prácticamente. Claro, ¿Qué plantearía para el año escolar 21-22? Bueno, es algo parecido a lo que propuso Leonardo Carvajal, un semestre de emergencia, que combinara la preparación para el que viene y para este. Pero yo creo que sobre todo es urgente que se retome el asunto del salario, la remuneración del trabajo. Eso forma, yo creo que ese es el paso casi. ¿Cuánto debería, en su opinión y como investigador y docente, ganar un docente? Bueno, yo creo que habría que ponerlo en dólares, ¿no? La verdad que no sé, no sé exactamente. Hay un señor que, un destacado abogado y educador, Roger Zamora, él viene difundiendo algunas tablas, incluso creo que son las tablas que se están manejando en los intergremial para la discusión con el Ministerio de Educación para el asunto de los salarios. Pues no, hay una tabla y que tiene la remuneración en dólares, pero es el acto de remuneración en dólares y que las discusiones respecto a los salarios se retomen en dólares. Claro. Sí, yo creo que, ahora, yo de verdad que yo lo que estoy es alarmado por lo poquito que gano yo, pues, ¿no? No, sin duda, sin duda. Entonces hay un problema de condiciones de trabajo, la situación de las escuelas como tal, servicios públicos, el ingreso de los docentes, y habría que pensar en que la educación a distancia llegó para quedarse, en algunas cosas al menos. Bueno, por supuesto, es decir, yo te recuerdo que a nivel universitario nosotros teníamos una magnífica universidad, que era la Universidad Nacional Abierta, que era básicamente a distancia. En la Universidad Central tenemos los estudios a distancia, claro. Los estudios universitarios supervisados, y con relativo éxito. Entonces, bueno, yo creo que esas cosas forman parte, es decir, ya se está hablando de los campus virtual. De hecho, la Universidad Central tiene uno, la Universidad de los Andes, Luz, tienen campus virtuales. Yo creo que eso está aquí hace algún tiempo y se va a desarrollar. Pues, pero usted mismo nos ha dicho que esto lo que ha hecho es profundizar las desigualdades, profesor Bravo. No, porque pero no todo el mundo tiene acceso a la computadora, al servicio de internet, incluso al servicio eléctrico. Sí, pero no ha sido la modalidad. Claro, son las condiciones. De eso. Ha sido las condiciones y la existencia de unos diferenciales entre sectores sociales demasiado agudos, los que tienen y los que no tienen, que se han profundizado, es decir, por decir un simplismo, ¿no? Lo que tienen y lo que no tienen, pero en realidad es que la pandemia ha impactado a una estructura social demasiado extendida, exageradamente extendida, y unas condiciones de vida tremendas. Entonces eso se ha exacerbado, y la educación funciona así, pues dentro de condiciones sociales, pues eso es inevitable, no solamente porque sea consigna de algunos desadaptados, ¿no? Sino porque es así. ¿Hay áreas más afectadas que otras? Por ejemplo, ¿hay áreas del conocimiento más afectadas que otras por esta desigualdad que se ha profundizado? Sin duda alguna. ¿Cuáles son? Matemática, por ejemplo, la ciencia. Lo que queda de ella. La María y la biología y claro, el estudio sistemático. Es decir, aquí el área, y ahora poniéndonos en la universidad, docencia, extensión e investigación, el área que viene más castigada por la precariedad es la investigación. Prácticamente aquí, no, y además no solamente por eso, sino la extracción de
de personas. Nosotros, mira, yo te voy a decir una cosa, en mi proyecto, que es bastante modesto, de memoria educativa venezolana, las personas fundamentales, quedo yo solo aquí en el país. ¿Cuántas personas lo integraban? Eran más o menos 6 o 7. ¿Y todas se han marchado? Se han marchado algunos o se han ido del mundo de la educación, pero bueno, se han ido a buenas universidades y eso, a luchar pues por la vida fuera del país. Ahora, ¿hay estudiantes interesados en ser maestros? Bueno, ¿O cada vez menos? Bueno, la verdad que Tulio Ramírez siempre ha tenido dudas respecto al interés que pueda tener la gente en estudiar los maestros. Me imagino que ahorita habrá también poco, pero claro. Bueno, recuérdate que también hay un diferencial. Por ejemplo, un puesto de maestro en el interior no es lo mismo que un puesto de maestro en Caracas. Hay muchas cosas, y yo creo que eso es una deuda social que tenemos con un oficio que es fundamental para el país. Bueno, profesor, le preguntaríamos 3 medidas que en su opinión deba tomar el Ministerio de Educación en lo inmediato, ya. Declarar. Si usted fuese Aristóbulo Istúriz y tiene un minuto para resumirlas. Declarar la apertura, 1. 2, convenir con los gremios, las condiciones de la apertura, sobre todo el asunto salarial. Claro. 3, bueno, llegar a algún acuerdo financiero con algún organismo internacional interesado en el financiamiento para masivamente recuperar el mundo físico de la educación venezolana. Esas 3 cosas. Pero la primera es decididamente y sin embargo decir, bueno, las escuelas se abren y cediéndoles autonomía a las instituciones, no con esa opresión que se tiene de articularlos a procesos que no son estrictamente pedagógicos. Y que cada escuela pueda decidir cómo regresa, claro, en qué horario y en qué condiciones. Entendemos que a eso se refiere, profesor. Claro que sí, absolutamente. ¿Y qué piensa, un extraining, qué piensa de los proyectos pedagógicos, los portafolios? Está bien, son buenos. Pero realmente se cumplen los objetivos, porque mi mamá es docente y lo que me cuentan no es precisamente lo mejor. Vanessa, pero eso es como siempre. Eso se ha hablado. Los portafolios los hacen los papás. Claro, una cosa es lo formal y otra cosa es la vida misma pedagógica, pues, ¿no? Pero ciertamente como formalidad yo no tengo ninguna queja, no tengo mucho que decir. Sí, el asunto es quién los hace. Claro, yo resiento un poco que aquí que hemos tenido... Tenemos que despedirlo, profesor. Sí, termine, por favor. No, lo de la educación personalizada. Claro. Es decir, hay un tipo de pedagogía muy asociada al individuo. Yo creo que habría que recuperar un poco eso en la perspectiva oficial. Gracias, profesor. La privada es lo que hacen. Bueno, sin duda, gracias, profesor. Un abrazo. Muchas gracias por estos minutos. Gracias. Muy agradable hablar contigo. Igualmente, profe. Despedimos al profesor Luis Bravo Jáuregui, coordinador de la línea de investigación de la memoria educativa venezolana. Vamos a la pausa, ya volvemos.